un policía rompió la ventanilla del coche de una mujer negra porque había aparcado mal en su tranquilo y adinerado barrio residencial. La esposó, presa de una rabia que llevaba años latente, pero está a punto de descubrir un secreto en su cartera, una noticia que no solo le costará el trabajo, sino que también provocará una ola de cambio en todo el estado. ¿Desde dónde lo ves? ¿Desde tu sala? ¿Desde tu coche? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete y ponte cómodo porque esta historia está a punto de comenzar. El aire en Northgate Preserve, un suburbio adinerado de Atlanta, estaba impregnado de un aroma denso y dulce a magnolia y hierba recién cortada. Para Angela Carter, era el olor de un traje de baño de una pieza, frágil y duro. A los 45 años, había logrado lo imposible. Ascender desde las calles sórdidas del sur de Atlanta hasta el cargo más alto del estado de Georgia, gobernadora. La palabra aún le resultaba extraña. Una armadura que aún estaba aprendiendo a usar. Esta casa, una majestuosa casa colonial de ladrillo con columnas blancas y un amplio jardín, era una solución intermedia más cercana a la capital del estado, un tranquilo refugio de la tormenta política. Pero hoy, era solo una casa llena de cajas. Estaba sentada en su sedán alquilado, un Lincoln modesto pero cómodo, estacionado en la calle justo afuera de su nueva entrada. El camión de mudanzas, un enorme camión de 18 ruedas, estaba tomando la curva cerrada hacia su calle, con sus frenos de aire silbando rítmicamente. Angela se había hecho a un lado para dejarle espacio, y el parachoques delantero de su coche rozó apenas unos metros la entrada de su vecino. Una molestia pasajera. 5 minutos, 10 como mucho. Estaba revisando sus correos electrónicos en su teléfono, con una leve sonrisa en los labios al leer una nota de felicitación de un mentor de su infancia. Sintió una profunda gratitud, un silencioso zumbido de logro que se le metió en lo más profundo. Este era su nuevo comienzo. El fuerte golpe en la ventanilla del conductor rompió la tranquilidad. Levantó la vista, sobresaltada, y se encontró con un rostro desencajado por una peculiar rabia. Era un hombre de unos 40 y pocos años, con el pelo rapado al estilo militar y un cuello robusto y enrojecido por el sol que se tensaba contra el cuello de su polo. Sus ojos, de un azul pálido y frío, se entrecerraron. Angela lo había visto antes cortando el césped con una precisión furiosa. Su vecina bajó la ventanilla, con una sonrisa cortés ya formándose. «Hola. Disculpe si le estorbo. El camión de mudanzas está... ¿Tiene idea de lo que está haciendo?», espetó, con una voz grave y gruñona que vibraba con violencia contenida. Señaló con enojo su coche. «Esta es una entrada privada, no un estacionamiento público para gente desconsiderada». La palabra «desconsiderado» estaba codificada con un veneno que iba más allá de una simple disputa por aparcar. Angela sintió una opresión familiar y cansada en el pecho. Había lidiado con hombres así toda su vida. Hombres que veían el color de su piel antes de ver su humanidad. Hombres que veían su presencia en un barrio como este como una afrenta, una violación de su mundo. «Señor, lo entiendo», dijo con voz tranquila y serena. El mismo tono que usaba para rebajar la tensión en los debates legislativos. «Como decía, el camión de mudanzas está justo detrás de mí. Me apartaré de su camino en unos minutos. Somos sus nuevos vecinos». Ofreció la información como una rama de olivo, una súplica de civilidad. No era lo que debía decir. El rostro del hombre se ensombreció aún más. «Te mudas aquí». Prácticamente escupió las palabras. Retrocedió un paso, mirando primero su rostro y luego la costosa casa que tenía detrás. Su expresión era una mezcla de incredulidad y asco. Increíble. El camión de mudanzas ya había dado la vuelta y retrocedía lentamente hacia su entrada. El camino estaría despejado en un instante. «Mira, solo será un minuto», dijo, intentando mantener un tono ligero. Pero él no la escuchaba. Su rabia había encontrado su objetivo y ahora cobraba una fuerza aterradora.
No me importa tu maldita camioneta. Me importan las reglas. Me importa el respeto. Algo de lo que ustedes claramente no saben nada. Ustedes. Ahí estaba. El veneno deshumanizante y casual que sustentaba toda su visión del mundo. Todos los años de campaña, de estrechar manos, de demostrar su valía una y otra vez. Nada de eso importaba. En ese momento, en esa tranquila calle bañada por el sol. Ella era solo otra mujer negra que no pertenecía a su mundo. No hay necesidad de ese lenguaje, dijo Angela, con la voz perdiendo la calidez, reemplazada por una determinación fría y férrea. Moveré mi auto en cuanto estacione la camioneta. Se acercó, su rostro a centímetros del suyo. Podía oler el café rancio en su aliento, ver los vasos sanguíneos reventados en sus ojos. Soy policía. Siseó como si el título le otorgara derechos divinos. Conozco la ley, y sé cómo tratar con quienes se creen superiores. Antes de que Angela pudiera procesar la amenaza, su mano desapareció de su vista. Oyó un tintineo metálico. Sostenía una porra plegable de policía, de esas diseñadas para controlar multitudes y obedecer. Estaba extendida en toda su longitud. Verlo la recorrió con una punzada de miedo puro y gélido. Ya no era un desacuerdo. Era una amenaza. «¿Qué haces?», preguntó, buscando instintivamente el pomo de la puerta. «Te estoy dando una lección», gruñó él. Y entonces atacó. El sonido fue como un disparo, una explosión ensordecedora que pareció destrozar la tranquila tarde. El vidrio templado de la ventanilla del conductor no solo se quebró, se vaporizó en 1000 cubos brillantes, bañándola en una tormenta de afilados fragmentos de cristalina. Gritó, levantando los brazos para protegerse la cara, mientras diminutos fragmentos caían sobre su cabello, su regazo y los asientos de cuero. El mundo exterior del coche se volvió repentinamente ruidoso. El dulce aroma a magnolia fue reemplazado por el penetrante y metálico olor de su propio miedo. A través del nuevo agujero donde solía estar su ventana, vio el rostro del oficial, sonrojado por el triunfo y la adrenalina. Estaba allí de pie, con la porra aún en la mano, una sonrisa cruel en los labios, como si acabara de vencer a un gran mal en lugar de aterrorizar a su nuevo vecino. El pitido de marcha atrás del camión de mudanzas fue el único sonido por un momento. Un pulso constante e inconsciente en los restos de su paz. El polvo cristalino y afilado de la ventana rota se posó sobre el regazo de Angela como una cruel parodia de la nieve. Por un instante gélido, el mundo quedó en silencio, salvo por el zumbido en sus oídos y el frenético latido de su propio corazón. El oficial, Mark O'Connell, aunque aún no sabía su nombre, permanecía de pie, jadeando levemente. La porra, sostenida con descuido a su costado, parecía un hombre que acababa de golpear una pared, y se sorprendió al encontrar los nudillos ensangrentados. La adrenalina inicial se desvanecía, dejando atrás la cruda realidad de sus acciones. Pero antes de que la primera semilla de arrepentimiento pudiera brotar, la escena se interrumpió con un nuevo sonido. Una puerta corrediza al abrirse. Una anciana del otro lado de la calle, la señora Gold, se asomó con la mano en la boca. Un momento después, un hombre que corría con una camisa neón se detuvo y sacó su teléfono. Se abrió otra puerta, y luego otra. En un minuto, la idílica y tranquila calle se había transformado. Una pequeña multitud se estaba reuniendo, un público disperso, atraído por el sonido de la violencia. Y con ellos llegaron los ojos impasibles de media docena de teléfonos inteligentes, todos levantados, todos grabando. La visión de las cámaras pareció sobresaltarlo. Angela vio un destello de pánico en sus ojos, rápidamente disimulado por una intensificación de la agresión. Ya no podía retirarse. Su orgullo, su autoridad, toda su imagen personal estaban en juego, transmitiéndose en vivo por las redes sociales del vecindario. Tenía que ser el héroe de esta historia, no el villano. Tenía que tener el control. «Eso es todo», gritó, con la voz artificialmente alta para su nuevo público. «Estás arrestado por estacionamiento ilegal y resistencia a una orden legal».
Angela lo miró incrédula. Los fragmentos de vidrio de su blazer parecían brillar a la luz del sol. ¿Resistirse? Estaba sentado en mi auto. Acabas de agredirme y destruir mi propiedad. Mantuvo la voz firme, proyectando calma. Sabía que las cámaras eran sus únicos testigos, su única protección. Las lecciones de su pasado, las historias que había escuchado de su comunidad toda su vida, inundaron su mente. Mantén la calma. No les des excusas. Deja que le muestren al mundo quiénes son realmente. Sal del coche ya, gritó O'Connell, agarrando la manija de la puerta por dentro, a través de la ventana rota. Abrió la puerta de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra las bisagras. Lenta y deliberadamente, Angela se desabrochó el cinturón de seguridad. Se quitó los trozos de vidrio más grandes del regazo, con movimientos mesurados y elegantes a pesar de la adrenalina que la recorría. No se pondría frenética. No se pondría histérica. Era la gobernadora de Georgia y actuaría como tal, aunque nadie lo supiera. Salió del coche. Sus cómodos tacones crujieron sobre los escombros brillantes que ahora cubrían el asfalto. El sol le calentaba la piel, un marcado contraste con el frío terror que le azotaba el estómago. Se irguió cuán alta era, mirándolo directamente a los ojos. «Oficial», dijo en voz baja, pero con una nueva autoridad. «Estás cometiendo un error catastrófico». Su compostura pareció enfurecerlo aún más. Para él, no era dignidad. Era desafío. Era la arrogancia de alguien que no conocía su lugar. «Pon las manos a la espalda», ordenó, sacando unas esposas de acero. «¿Con qué argumentos?», gritó una voz entre la pequeña multitud. Era la corredora. Seguía con el teléfono en alto. Estaba sentada ahí. «Ocúpate de tus asuntos», gritó O'Connell, sin apartar la vista de Angela. «Esto es un asunto policial». La sospechosa no obedeció y representaba una amenaza. La mentira fue tan descarada, tan completamente desconectada de la realidad que acababan de presenciar, que un murmullo recorrió la multitud. Pero nadie intervino. Tenía una placa, una porra, y una rabia que parecía capaz de arremeter contra cualquiera. Angela extendió las manos a la espalda, un gesto de rendición que también era un acto de profunda fuerza. No lucharía contra él físicamente. La batalla se ganaría en otra parte. El frío metal de las esposas le mordió las muñecas. El clic del cierre fue un sonido definitivo, un sonido de subyugación contra el que había luchado toda su vida por los demás, y que ahora experimentaba ella misma. Él los tensó con fuerza, innecesariamente, apretándolos hasta que el acero presionó con fuerza contra el hueso. Un dolor intenso le recorrió los brazos. La giró para que mirara hacia su coche, empujándola hacia adelante para que sus manos descansaran en el techo, justo al lado de los restos dentados de la ventana. La humillación era una fuerza física que la oprimía, intentando quebrarla. Podía ver su reflejo, distorsionado en la pintura brillante del coche. Una mujer negra con traje sastre, esposada, siendo cacheada en una calle suburbana por un agente blanco, temblando de furia. Era una escena tan antigua como Estados Unidos. La ironía era asfixiante. Acababa de aprobar un proyecto de ley integral de reforma de la justicia penal el mes pasado. Un proyecto de ley que incluía disposiciones para la capacitación en desescalada y sanciones más severas por abuso de poder. Pensó en las caras en las salas de los comités, los acalorados debates, la conferencia de prensa autocomplaciente. Todo parecía un sueño lejano e ingenuo. «Tienes derecho a guardar silencio». O'Connell empezó a recitar la advertencia a Miranda con un tono monótono, furioso y sin aliento. La cacheaba. Sus manos se movían sobre su chaqueta y pantalones de una manera que era a la vez procedimental y profundamente violatoria. Estaba siguiendo los pasos, construyendo su defensa ante las cámaras y para el inevitable informe de asuntos internos. Estaba creando su propia versión de la verdad. Un trozo de vidrio roto, un frío chasquido de acero a la vez. El vidrio roto en el suelo, un recordatorio de su acto irracional inicial, era ahora la base de su narrativa inventada sobre la resistencia de ella.
El calor del sol de Georgia azotaba el cuello de Angela mientras permanecía de pie, esposada y apretada contra su propio coche. El murmullo de los vecinos se había vuelto más fuerte. Un coro de incredulidad y conversaciones telefónicas en voz baja. Cada segundo registrado era un clavo más en el ataúd profesional de O'Connell. Pero estaba demasiado cegado por su propia rectitud como para verlo. Se había comprometido con este camino, y ahora la única salida era demostrar que había tenido razón desde el principio. «Veamos alguna identificación», gruñó, terminando su cacheo de prefuncter. Buscaba una justificación, un nombre y una dirección que confirmaran sus prejuicios. Esperaba encontrar una licencia de conducir de una zona menos respetable de la ciudad, quizás una infracción previa, cualquier cosa que la hiciera parecer la persona que se merecía esto. Él cogió el bolso de cuero que ella había dejado en el asiento del copiloto, lo sacó y lo colocó en el techo del coche con un golpe sordo. Sus dedos gruesos forcejearon con el cierre, sus movimientos torpes por la agresividad contenida. Angela permaneció en silencio, con la mirada fija en el césped perfectamente cuidado del otro lado de la calle. Se concentró en el pulso rítmico de un aspersor, un detalle mundano en una pesadilla surrealista. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Había pasado el tiempo de calmarse. Ahora solo quedaba esperar a que la verdad hiciera su efecto. O'Connell rebuscó en su bolso, sacando un lápiz labial, un bolígrafo y una libreta pequeña, y los arrojó sobre el techo del coche. «¿Dónde está?», murmuró, más para sí mismo que para ella. Finalmente, sus dedos se cerraron sobre su billetera. Era una sencilla y elegante billetera de cuero negro, discreta y profesional. La abrió de golpe. Sus ojos recorrieron el contenido, unas cuantas tarjetas de crédito, una foto de su difunta madre, y entonces lo vio. No era una licencia de conducir de Georgia, era algo completamente distinto. Una tarjeta plastificada, gruesa y oficial, con una foto nítida y profesional de ella, sonriendo, serena y segura de sí misma. Pero fue el texto lo que lo dejó paralizado. Su cerebro pareció sufrir un cortocircuito, incapaz de procesar las palabras que tenía delante. Bajo su foto, en negrita, se leía: Angela Carter, gobernadora del estado de Georgia. Sobre el texto grabado en oro brillante, estaba el gran sello del estado de Georgia. El tiempo pareció detenerse, el canto de los pájaros, el zumbido de una cortadora de césped a lo lejos, el susurro de la multitud, todo se desvaneció en un rugido sordo. Lo único que O'Connell podía ver era esa tarjeta, gobernador. La palabra resonó en su interior. Era imposible. Era una broma, una identificación falsa, pero supo con una certeza que le heló la sangre que era real. Su mirada pasó de la tarjeta a la mujer a la que acababa de esposar. No la veía como una intrusa desconsiderada, sino como la persona cuya foto aparecía en todos los periódicos y canales de televisión. La mujer que firmaba las leyes que él juró hacer cumplir. La mujer que nombró al director de la Oficina de Investigación de Georgia. La mujer que, en esencia, era su jefa definitiva. El color desapareció de su rostro, dejando tras él una pálida y grisácea piel. Se quedó boquiabierto. La cartera se le resbaló de los dedos entumecidos, cayendo ruidosamente al techo del coche. La credencial del gobernador yacía boca arriba, con el sello dorado brillando bajo la intensa luz del sol como un ojo maligno. «No», susurró. El sonido fue tan débil que se perdió en la brisa. Miró las esposas en sus muñecas, el acero reluciente, y una oleada de náuseas lo invadió. Miró la ventana rota. Cada trozo de vidrio sobre el asfalto era ahora un testimonio de la estupidez que lo había llevado al final de su carrera. Miró el mar de teléfonos, todos aún grabando su completa y absoluta autodestrucción. Su mundo, cuidadosamente construido sobre una base de autoridad y prejuicios, acababa de ser arrasado por un 5 en un trozo de plástico. La rabia que lo había invadido momentos antes se evaporó, reemplazada por un terror primitivo y desgarrador. «Dios mío», balbuceó,
con las manos temblorosas mientras buscaba a tientas la llave de las esposas. Señora, gobernadora, no lo sabía. Ángela giró la cabeza lentamente, con expresión indescifrable. La fría y férrea determinación seguía ahí, pero ahora se veía envuelta en una profunda y agotada tristeza. Ese es el problema, agente, dijo, con voz tranquila, pero cortando el aire con absoluta claridad. No lo sabías, y no te importaba saberlo. Solo veías a una mujer negra donde creías que no pertenecía. Su torpeza se volvió más desesperada. No podía meter la llave en la cerradura. Le temblaban demasiado las manos. Por favor, suplicó con la voz quebrada, la falsa bravuconería desaparecida, reemplazada por el patético gemido de un animal acorralado. Fue un malentendido. Tengo familia, una hipoteca. Por favor, gobernador, no haga esto. La multitud guardó silencio, observando el asombroso cambio de fortuna. El matón con placa era ahora un subordinado inflexible. La dinámica de poder en esa tranquila calle suburbana no solo había cambiado, se había invertido con la fuerza de un terremoto. Pero Ángela sabía que no se trataba de su poder, ni de la falta de él. Se trataba de principios. El mismo acto cometido contra cualquier otra mujer sin su título habría terminado con una noche en la cárcel, antecedentes penales y una vida irrevocablemente alterada. Su documento de identidad no solo había revelado su identidad, había revelado la falla de todo el sistema que representaba. El sonido de las sirenas acercándose rompió el tenso silencio. Era un sonido que O'Connell había asociado con los refuerzos con la llegada de su tribu. Ahora, sonaba como un funeral por su carrera. Su torpeza con la llave de las esposas se volvió más frenética. Su súplica, más desesperada. Gobernador, por favor, permítame arreglar esto. Puedo decir que fue un error, un malentendido. No hay ningún malentendido. Oficial, dijo Ángela con voz firme e inflexible como el acero en sus muñecas. Entendió perfectamente, vio lo que quería ver y actuó en consecuencia. 2 patrullas frenaban con un chirrido detrás de su Lincoln. Sus luces iluminaban la calle con destellos rojos y azules. Un tercer vehículo, un sedán negro sin distintivos, se detuvo justo detrás de ellos. Espetias y etapes polieron de golpe. El supervisor de O'Connell, un sargento con el rostro cansado y arrugado, fue el primero en salir. Pero fue el hombre que salió del sedán quien le provocó un nudo en el estómago a O'Connell. El jefe de policía David Miller, con el rostro destrozado por la furia y la incredulidad. Era evidente que lo habían llamado directamente, saltándose toda la cadena de mando. El jefe Miller ni siquiera miró a O'Connell. Sus ojos estaban fijos en Ángela, el jefe ejecutivo del estado, esposado en medio de una de las calles más adineradas de su ciudad. Se movía con una velocidad que desmentía su edad, con el rostro pálido de horror. Gobernador Carter, Dios mío, susurró, arrebatando la llave de la mano temblorosa de O'Connell, con un movimiento rápido y experto. Abrió las esposas cayeron, dejando marcas rojas en las muñecas de Ángela. Ella las frotó lentamente, recuperando la sensibilidad en sus dedos. El gesto fue una demostración silenciosa y poderosa de su libertad recuperada. Jefe Miller, dijo con tono sereno y profesional. Había cambiado. Ya no era solo la víctima. Era la comandante en jefe, evaluando un fracaso catastrófico dentro de su propio gobierno. El jefe se volvió hacia O'Connell, con una voz grave y peligrosa. O'Connell, ¿qué demonios hizo? Señor, yo estaba estacionada ilegalmente. No obedeció. Tartamudeó O'Connell, mientras su relato se desmoronaba bajo la mirada del jefe. Me agredió y destruyó mi propiedad. Jefe, dijo Ángela con calma, interrumpiendo las excusas. Luego me arrestó con falsas excusas. Las acciones de su agente no fueron un malentendido, fueron un abuso de poder alimentado por prejuicios, y todo fue presenciado. Hizo un ligero gesto con la cabeza hacia los vecinos que seguían observando, grabando.
El rostro del jefe Miller pasó de la ira a la palidez. Sabía que esto no se podía arreglar con una disculpa y una reparación de ventana pagada. Era un evento que arrasaba con la ciudad. Miró a O'Connell con una mezcla de lástima y desprecio. «Mark, dame tu placa y tu arma. Estás en licencia administrativa, con efecto inmediato. Sube a la parte trasera de ese coche. No digas ni una palabra más». O'Connell dejó de luchar por completo. Sus hombros se hundieron en la derrota. Sin decir palabra, se quitó la placa del cinturón y se la entregó. Luego desenfundó su arma reglamentaria, sujetándola por la corredera, y se la entregó a su atónito sargento. Ya no era policía. Era solo un hombre que había dejado que su odio le diera un cheque que su vida no podía pagar. Mientras lo conducían a la parte trasera de una patrulla, le lanzó una última mirada suplicante a Angela. Ella sostuvo su mirada, no con ira, sino con una profunda y escalofriante decepción. Con O'Connell fuera, el jefe Miller se volvió hacia Angela con una expresión de profunda disculpa. «Gobernador, en nombre de mi departamento, lo siento profundamente. Esto es inexcusable. Iniciaremos una investigación exhaustiva e inmediata. El agente O'Connell asumirá todas las responsabilidades». Angela asintió, aceptando la disculpa, pero no la premisa de que se trataba de un incidente aislado. No se trataba solo de un policía malo. O'Connell era un síntoma de una enfermedad más profunda. El recuerdo de las marcas rojas en sus muñecas, una evocación temporal a su breve cautiverio, le ardía en la mente. No esperaba menos, jefe. Pero esta investigación no se centrará solo en un agente. Se centrará en la cultura que le permitió creer que sus acciones eran aceptables. Se centrará en el entrenamiento, la rendición de cuentas y la confianza que ha roto no solo conmigo, sino con todos los ciudadanos que presenciaron esto. Miró más allá de él, al camión de mudanzas, ahora completamente estacionado en la entrada, y a las cajas que esperaban en el jardín. Se suponía que este sería un día de nuevos comienzos, de esperanza. En cambio, se había convertido en un duro recordatorio de las batallas que aún tenía por delante. Había ganado las elecciones. Siddhartha se había mudado a la bonita casa, pero la lucha contra la injusticia la siguió hasta la puerta de su casa. Respiró hondo. El aroma del regreso de Magnolia se tiñó ahora del amargo aroma del conflicto. El juicio en la acera Pistachias había terminado, pero la lucha por la verdadera justicia apenas comenzaba. El incidente en Magnolia Drive se convirtió en un revuelo nacional de la noche a la mañana. Los videos de celulares, temblorosos y crudos, eran innegables. Mostraban a una mujer negra tranquila y serena y a un policía blanco enfurecido. Capturaron el sonido de cristales rotos, el clic de las esposas y el impactante y dramático cambio de rumbo cuando O'Connell descubrió a quien acababa de arrestar. Mark Unnell fue despedido en 24 horas. Su largo y problemático historial de quejas por uso excesivo de la fuerza e incidentes con tintes raciales fue repentinamente revelado por periodistas de investigación. Para muchos, fue un caso claro y satisfactorio de un policía racista que recibía su merecido. La justicia, al parecer, había sido rápida, pero para la gobernadora Angela Carter no fue suficiente. Una semana después, se encontraba en un podio en la capital del estado. La sala estaba repleta de reporteros, con las cámaras destellando como una tormenta de verano. El nuevo cristal de la ventanilla de su coche le causaba un dolor invisible, pero aún sentía el escozor fantasmal de los fragmentos en la piel. Las marcas rojas de sus muñecas se habían desvanecido, pero el recuerdo del frío acero persistía. Había pasado la semana no enfadada, sino concentrada en la planificación estratégica con su equipo, con líderes de derechos civiles y con reformadores de las fuerzas del orden. Se negó a dejar que su trauma personal se convirtiera en un simple titular más. Estaba decidida a convertirlo en un arma para el cambio. Contempló el mar de rostros, con expresiones sombrías pero resueltas. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro, la imagen de la autoridad de un gobernador. Pero en sus ojos había un fuego que no había estado allí antes del incidente. Hace una semana,
comenzó, con voz clara y fuerte, resonando en la cámara. Yo no era el gobernador Carter. Solo era una mujer negra que se mudaba a un nuevo barrio. Y para uno de mis vecinos, un hombre que había jurado proteger y servir, ese era un delito que merecía violencia, humillación y un arresto injusto. Un silencio invadió la sala. Esto era más personal de lo que nadie esperaba. El hombre que me hizo esto ha sido despedido, continuó. Muchos lo consideran justo. Y si bien la rendición de cuentas de un hombre es un primer paso necesario, no es el destino final. Creer eso sería un profundo insulto para las innumerables personas que han sufrido el mismo abuso, o mucho peor, sin una credencial de gobernador en la cartera que los salvara. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Lo que me salvó ese día no fue la ley, no fue un sentido de moralidad ni decencia. Fue un título. Fue un privilegio. Pero la justicia no debería ser un privilegio. Debe ser un derecho. Debe ser el fundamento inquebrantable de nuestra sociedad. Accesible para todos, sin importar su código postal, el color de su piel o el título que ostenten. Se inclinó hacia adelante, recorriendo con la mirada la sala, estableciendo contacto visual con las cámaras que transmitirían su mensaje a todo el estado y el país. Hoy anuncio la creación de un nuevo grupo de trabajo estatal sobre reforma policial y rendición de cuentas. Tendrá la facultad de investigar departamentos, exigir reentrenamientos, crear una base de datos pública sobre la mala conducta de los agentes y fortalecer las juntas civiles de revisión. Reescribiremos los estándares para el uso de la fuerza. Invertiremos en la desescalada y la policía comunitaria. Dejaremos claro que la placa es un símbolo de confianza pública, no un escudo para los prejuicios privados. Su voz se alzó con pasión, con la convicción de una líder forjada en el mismo fuego que ahora se comprometía a extinguir. Los acontecimientos de la semana pasada fueron terribles. Fueron un doloroso recordatorio de las divisiones que aún plagan nuestro Estado y nuestra nación. Pero no podemos permitir que esa fealdad sea el final de la historia. Debemos aprovecharla. Debemos convertirla en un catalizador para un nuevo comienzo. Respiró hondo y sus ojos encontraron la lente de la cámara, que parecía estar enfocando directamente las salas de estar de sus electores. Ese día, parada al borde de la carretera en mi nuevo barrio, aprendí una lección poderosa. La justicia no es algo que solo se encuentra en un tribunal o en un edificio del Capitolio. La justicia empieza en nuestras puertas. Empieza en cómo tratamos a nuestros vecinos. Empieza cuando exigimos que quienes juraron protegernos vean la humanidad en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Y les prometo que lo haremos juntos. Concluyó su discurso no con una ovación, sino con un momento de silencio respetuoso y atónito, seguido de una oleada de preguntas. Pero Angela ya había dicho todo lo que tenía que decir. Había transformado su violación personal en un mandato público. La lucha que le esperaba sería larga y difícil, pero allí de pie sintió una paz que no había sentido en una semana. La ventana estaba rota, pero por fin entraba la luz. El sol se pone diferente ahora en la casa de Magnolia Drive. Angela se encuentra a menudo, en las tranquilas tardes, sentada en su estudio, mirando la calle desde el gran ventanal. El nuevo cristal está impecable, sin rastro alguno de la violencia que destrozó al anterior. Pero para Angela, el ventanal será para siempre un recordatorio. Una delgada y frágil barrera entre el orden y el caos, entre su vida como ciudadana y su deber como funcionaria. La casa vecina de O'Connell se vendió en una transacción discreta y apresurada. Una nueva familia se mudó, una con niños pequeños cuyas risas ahora llenan el aire, calmando poco a poco la tensión que aún persistía en la calle. El grupo de trabajo que creó se convirtió en un modelo para la nación. Sus reformas fueron radicales y sustanciales. Fue una brutal batalla política cuesta arriba. Pero la evidencia innegable de su propio encuentro le otorgó una autoridad moral que sus oponentes no pudieron menospreciar. El cambio fue lento, gradual, pero real. Ella sabe que el trabajo nunca termina del todo. Las raíces del prejuicio son profundas,
y el despido de un hombre o una nueva ley no pueden borrar siglos de injusticia. Sin embargo, no siente cansancio, sino un renovado sentido de propósito. Su trauma personal se convirtió en un testimonio público, una historia que impulsó un movimiento y forzó una conversación que muchos se habían mostrado demasiado cómodos para tener. Demostró que el momento más oscuro de una persona puede, con valentía y convicción, convertirse en un faro de esperanza para innumerables personas. ¿Cuál crees que es la manera más efectiva de generar un cambio duradero en cuanto a la rendición de cuentas? ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que el estatus de una persona haya cambiado drásticamente el resultado de una situación? Comparte tu opinión en los comentarios.